Primero, muchas gracias a los panelistas por participar. Me voy a permitir hacer la introducción a este circo. Y el título del circo es El impacto de la navegación autónoma. Y como sabemos, durante la última década ha habido un gran desarrollo en técnicas de inteligencia artificial y, en consecuencia, la navegación autónoma se ha visto también potencializada, ¿no? Hemos visto durante este tiempo que los robots que estaban confinados a las áreas de industria, a las pequeñas fábricas o a las grandes fábricas, ahora están ocupando espacios dentro de la vida cotidiana. Entonces es necesario que nos planteemos ciertas preguntas sobre cuáles van a ser los efectos de tener ahora estos robots dentro de nuestra vida diaria. Y por eso es que hemos convocado tanto a personas de la industria, personas del estudio filosófico y científicos especialistas en el área de navegación, para poder contemplar cuáles van a ser los efectos que va a tener el tener estos robots navegando entre nosotros, ¿no? Y sobre todo también prever cuáles sean las posibles consecuencias negativas, así como las positivas. Entonces, pues les doy una bienvenida a este circo y bueno, les cedo la palabra a Eric para que proceda a presentar a cada uno de nuestros panelistas. Gracias, Irving. Bueno, le voy a presentar a cada uno de ustedes como es debido. Entonces, agradezco de antemano la aceptación de nuestra invitación a participar en esto. Tengo el placer de presentar a Alejandro del Valle. Brevemente les doy la semblanza. Estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Autónoma Metropolitana. Tiene un diplomado en la Administración de Negocios en la Universidad Iberoamericana. Su experiencia laboral es amplia, de más de 30 años, en el sector de tecnología, en distintas empresas, Mita, Olivetti, Miditel, Nextel, y es cofundador y CEO de las siguientes: Grupo IPMAG, me disculpo si no pronuncio correctamente los nombres, Springa Labs, LLC y Octopi. En la actualidad es empresario dedicado a la innovación y creación de la tecnología en el área de inteligencia artificial y automatización, navegación autónoma aplicada a la robótica terrestre, aérea y acuática. En los años anteriores fue inventor de sistemas de electrónica para mejoras de equipos para empresas como Aplicaciones Científicas y Mita. Pues bienvenido, Alejandro, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Gracias, esperemos que nos divirtamos mucho y que sea útil para la audiencia. Presento al doctor Arturo Rodríguez García. Él obtuvo su grado en Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación se centran en inteligencia artificial, robótica, visión artificial, representación de conocimiento y emociones artificiales. Actualmente labora como profesor de carrera en la Facultad de Estudios Superiores Aragón y es candidato a investigador nacional. Durante su trayectoria ha recibido distintos galardones, por mencionar algunos: la medalla Gavino Barrera por su alto desempeño académico, el premio a la excelencia académica de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, el premio de la Sociedad Mexicana de Inteligencia Artificial por segundo lugar en la mejor tesis en maestría a nivel nacional. Ha participado en diversos torneos de robótica, también por mencionar algunos, Robocop, en distintas sedes: Turquía, Países Bajos, Alemania, Japón, torneo mexicano de robótica, obtuvo el tercer lugar en el torneo abierto de Alemania, 2012, 2018 también, y el premio de innovación de Robocop 2013. Cuenta con diversas publicaciones nacionales e internacionales, así como diversas participaciones en foros y congresos. Ha participado en actividades de divulgación de la ciencia, presentando el robot de servicio Golem en el Museo Universo y en ferias de la ciencia, con el objetivo de despertar el interés de niños jóvenes por la ciencia y la tecnología. Pues muchas gracias, Arturo, por aceptar esta invitación. Bienvenido. Muchas gracias. Por último, presento al doctor Gilberto Castrejón. Es licenciado en Física y Matemáticas de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del IPN, licenciado en Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, maestro en Ciencias y Metodología de la Ciencia por el Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales, CIACA, del IPN, y es doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Él cursó el diplomado en Creación Literaria
en la Escuela de Escritores de la Sociedad General de Escritores de México. Ha publicado estos libros, Erotismo y Religión, me vuelvo a disculpar por lo que voy a pronunciar, en Batael, Estudios Cruzados sobre Foucault y El acto de crear presencia. Sus intereses se centran en la filosofía de la ciencia, principalmente en la filosofía de la física, la filosofía de la cultura, la didáctica de la física y la literatura. Ha publicado artículos de investigación y divulgación en las áreas mencionadas y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesor investigador del Instituto Politécnico Nacional, en el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Unidad Legaria de la Ciudad de México. Por supuesto, si fuera poco, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Muchas gracias, doctor Gilberto Castrejón. No, gracias por la invitación. Saludos a todos. Pues ahora les explico un poquito cómo va a ser la dinámica, que creo que ya les había explicado Irving. Vamos a pasar a una ronda de preguntas en donde vamos a ir en cierta secuencia. Y después de esa ronda, bueno, ya habremos algunas conclusiones. A nuestra audiencia, los que estén aquí en esta sesión, los invitamos a que pregunten en esta sección de preguntas y respuestas, donde ahí lo tienen al lado a la derecha, que questions and answers. Por favor, que ahí expresen sus preguntas y nosotros las vamos a retomar. Cedo la palabra a Irving en este momento. Muchas gracias. Bueno, sí, la idea es que pasemos por 3 secciones generales. La conceptualización de lo que es la navegación autónoma, las implicaciones que va a tener y que podamos hacer unas conclusiones. Entonces, nuestra primer pregunta es que podamos nosotros definir qué es la navegación autónoma, ¿ok? ¿Qué es lo que desde su perspectiva podríamos considerar en qué casos ya un robot está navegando de forma autónoma y cuándo no está navegando de forma autónoma? Entonces, para eso, pues, le voy a pedir a Arturo que nos dé su punto de vista. Claro que sí. Bueno, estaba pensando en el caso de drones, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú compras un dron, te venden un software, bueno, viene casi siempre gratis, que te permite teleoperar al dron, ¿no? Dirigirlo hacia donde tú quieres. En ese caso, no creo que sea realmente una navegación, porque hay una persona detrás controlando la trayectoria del robot. Pero si nosotros programáramos ese dron para que, sin necesidad de un humano teleoperando, pudiera seguir una ruta y evitar los obstáculos, entonces yo creo que ya estamos hablando de navegación, ¿ok? Entonces es la forma en que yo lo entiendo. O sea, que realmente haya autonomía en el desplazamiento del robot a través del terreno que está explorando. Perfecto. Gilberto. Gracias. Yo lo entendería como un artefacto tecnológico que tiene la capacidad de moverse a partir de tomar algunas decisiones. Y para no abarcar más, yo plantearía aquí sobre la mesa una cuestión. La manera de entenderlo determinaría, o sea, cómo concebimos al objeto técnico o tecnológico, también depende, eso va a plantear a su vez la manera en que nosotros vamos a gestar ideas y lo vamos a entender respecto a su relación con la sociedad, el impacto, etc. Y ya lo dejo, porque si lo entendemos como una mera herramienta o lo entendemos como un individuo, estoy exagerando, pero algo así, porque si ya es un robot, entenderíamos que es un ente autónomo, y entonces la manera de entenderlo determinará algunas ideas que creo que sobre la marcha van a surgir en esta mesa, sobre el impacto y otras cosas. Entonces, bueno, esa sería de principio mi aportación. Ok. Alejandro. La navegación autónoma yo la entiendo como, vamos a decir, es una navegación donde hay un vehículo que podría ser acuático, terrestre o aéreo, que para generar una ruta o desplazarse, pues a través de un hardware de algoritmos,
lo entrenamos y configuramos para tomar decisiones y efectuar ese desplazamiento, pues, ante distintos escenarios, y que pueda llegar, o más bien recorrer esa ruta en forma correcta, ¿no? Y podría poner una navegación autónoma, pues vamos a decir semiautónoma, donde hay una asistencia y una, pues, que es la ideal, que es la que, pues, yo creo que hoy en día se está trabajando mucho para lograrlo, que es la totalmente autonomía, ¿no? Donde ya no interviene un ser humano, ¿no? Para mí eso es lo que entiendo como navegación autónoma. Muchas gracias. Eric, si gustas hacer un comentario también. Gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir. En general es complicado definir la autonomía, pero se puede decir como de manera simple, que es que entre menos asistencia humana requiera el proceso, más autónomo es. Pero esto debe de ocurrir en un ambiente no estructurado, en un ambiente que no esté controlado por el ser humano, porque en tal caso simplemente está repitiendo operaciones y pues eso ya no se considera como una toma de decisión en circunstancias de incertidumbre, es lo que agregaría. Pero bueno, Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con todos. A lo mejor también podríamos agregar que sea capaz este ente de sobreponerse a cosas inesperadas, ¿no? Porque de repente, pues puede navegar el vehículo, pero si llega a una situación que no se ha enfrentado y no sabe cómo resolverla, entonces no es autónomo, ¿no? Tal vez podríamos agregar esa parte. Otra cosa que tenemos planteada de podernos preguntar es si realmente necesitamos tener estos vehículos autónomos, ¿verdad? Los necesitamos tanto desde el punto de vista económico, o tal vez los necesitamos para ayuda, o realmente los necesitamos, ¿no? Esa es nuestra pregunta. Comenzamos con Arturo otra vez. Ok, bueno, pues yo lo estuve pensando varias veces, por ejemplo, en el caso de los autos autónomos, ¿no? Me surgen varias preguntas, en realidad. O sea, ¿los autos autónomos son una necesidad realmente o son un lujo? Ajá. O sea, para la humanidad, ¿qué tan indispensable es liberarse de la carga de tener que manejar un auto, ¿no? O sea, en realidad los autos autónomos van a ser eventualmente un parteaguas para el desarrollo de la humanidad. O sea, vamos a identificar un antes y un después de cuando tengamos nuestra primera ciudad en la que ya todos los autos sean autónomos, ¿no? Del mismo modo, o sea, ahorita, dada la circunstancia que tenemos actualmente, estamos en medio de una pandemia, se nos avecina una crisis climática sin precedentes, crisis económica, política por todos lados. O sea, realmente los autos autónomos son una prioridad en la agenda de investigación para la inteligencia artificial. Entonces son varias preguntas, ¿no? que me surgen aquí. Lo que yo pienso es que realmente pueden tener gran importancia los autos autónomos eventualmente. Y lo pienso de esta manera. Por ejemplo, yo les cuento, yo no puedo manejar porque mi vista no es muy buena, entonces mi visión nocturna es mala, tengo como malos cálculos de profundidad. Entonces, para mí sería muy importante contar con un auto que pudiera manejarse solo, ¿no? Y no creo ser el único. Hay muchas personas que nos ayudaría muchísimo tener autos autónomos. De igual manera, pienso en las personas que diariamente invierten mucho tiempo en transportes de un lugar a otro en la ciudad, y creo que para ellos sería también muy útil, ¿no? A lo mejor esas 2 horas de transporte para moverse de un punto a otro de la ciudad lo podrían ocupar a lo mejor para estar leyendo un libro mientras el auto se maneja solo. Entonces, le veo muchas posibles aplicaciones, pero sí, tengo esas preguntas que les manifesté hace un momento. Alejandro, si gustas participar. Sí, bueno, los autos autónomos, como bien dice Arturo, digo, depende varios escenarios o aplicaciones que pensemos. Digo,
vamos a pensar, ¿no? En algún caso, un vehículo particular que sea autónomo, pues lo podría considerar quizás como un lujo, ¿no? Pero, por ejemplo, hay ciertos escenarios y condiciones donde pues, se le ve una gran utilidad. Por ejemplo, vamos a pensar en condiciones extremas, ¿no? En el desierto, que haya gente perdida, ¿sí? O sea, yo podría tener un vehículo autónomo que genere una búsqueda en condiciones pues, que a lo mejor para un ser humano pues, son críticas, ¿no? En otro ejemplo que podría ser, no sé, en un tema de, vamos a decir, un desastre nuclear, ¿no? Donde pues las condiciones para que ande un humano pues fueran complicadas, entonces yo podría tener un vehículo autónomo donde pues entre a este escenario adverso para un humano, y así podemos encontrar en el número de aplicaciones, ¿no? Yo creo que a veces cuando hablamos de vehículos autónomos, nos centramos mucho no sé, ¿no? Como a los vehículos de Tesla o a esta parte, pero en realidad la autonomía, pues, que se está generando, pues, tiene el número de aplicaciones y yo pondría que es muy útil cuando las condiciones donde se tiene que mover este vehículo pues, son extremas para un ser humano, pues es extremadamente útil. Bien, Gilberto, si gustas Sí, participar. gracias. Quisiera retomar, porque de acuerdo a lo que dijo Arturo y Alejandro, me viene a la mente que se pueden separar en dos aristas, digamos, las aplicaciones que cada uno mencionó específico. Yo veo en lo que dice Arturo una aplicación de carácter incluso comercial. Ajá. Y lo que dijo Alejandro es una aplicación más de tipo para resolver una problemática, no sé, de exploración, algo que es necesario por las cuestiones temporales. Y entonces estaría más vinculado a cuestiones incluso de investigación, lo académico, desarrollar tecnología para resolver problemáticas. La otra es una tecnología que tiene un poco más de carácter comercial. Ahora, ¿por qué señalo estos dos aspectos? Porque entonces surgiría otra pregunta, como decía Arturo, nos surgen muchas preguntas. ¿Para qué los necesitamos? Si bien él nos narró una necesidad personal que resolvería una problemática que muchos usuarios tienen, quizá alguien podría decir lo que planteaba Alejandro es más importante y por tanto hay que desarrollar la tecnología más hacia ese rumbo, no tanto a lo otro. Porque ¿quién necesita autos autónomos? Ya concluyo. Veía una anécdota sobre esto de autos autónomos. Uber está intentando crear su flotilla de taxis autónomos. ¿A quién le va a beneficiar el que se desarrolle tecnología y que se implemente esto? A la misma empresa. La pregunta sería, ¿y a los empleados que eran de la empresa, a ellos no les va a beneficiar tanto? Entonces aquí surgen muchos problemas que están vinculados al desarrollo tecnológico que habría que tomar en cuenta y que es muy importante no dejarlo ahí nada más. Concluyo con esta pregunta que es básica desde los estudios que nosotros hacemos de la ética y todo esto de filosofía. ¿Realmente todo lo que se puede hacer se debe hacer? Es una pregunta básica en términos tecnológicos. Tenemos la capacidad técnica para desarrollar cosas, se nos convence de que surgen necesidades o que hay necesidades, y no sé si la necesidad de un usuario que maneja un auto es más importante que la necesidad de desarrollar tecnología, un vehículo autónomo para cuestiones de exploración quizá en otros planetas, no sé. Y entonces los recursos y todo el conocimiento se puede ir hacia un tipo de investigación o desarrollo tecnológico más que el otro. Pero bueno, aquí creo que más adelante surgirán otro tipo de cuestiones. Lo dejo ahí. Sí. Eric, si gustas comentar algo. Sí, sobre la pregunta original, todos los puntos de vista los estuve escuchando atentamente, pero bueno, voy a regresar a la pregunta original de si realmente los necesitamos, porque bueno, a mí me entusiasma mucho el tema, ¿no? Por eso estábamos aquí, los hemos invitado, Irving y yo, y la respuesta para mí obvia, emocionalmente, sin razonar, es sí, los necesitamos, esa es la respuesta.
Ahora, les voy a tratar de justificar. Yo estoy consciente de las implicaciones éticas y problemas económicos que podría ocurrir, como los que mencionó el profesor Gilbert, y que ya mencionaron. Pero pienso que la misma tecnología y los seres humanos podemos hallar la manera de solucionar esos problemas éticos o económicos que surjan. Creo, también eso puede ser ingenuo, ya lo sé que es ingenuo también. Pero bueno, por ejemplo, un caso específico de navegación autónoma en donde se puede ser beneficioso hasta ambientalmente. Hay muchos coches, los estudios que se han hecho de cuántos coches se quedan estacionados, cuánto tiempo, es más o menos como del 90% del tiempo en el año. Están estacionados, nada más estacionados, están parados ahí. Si fueran autónomos, podríamos tener menos coches y cubrir más servicio. Esa es la teoría, claro, suena bonito, pero en la práctica llevarlo a cabo es otro asunto. Ahí termino mi participación. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé si podría agregar algo en sí. base a lo que dijo Eric, digo rápidamente. Otra beneficio que yo veo es que en algún momento dado la inteligencia artificial avance a tal nivel que sea más seguro que un vehículo lo maneje la inteligencia artificial que un humano y ocurran menos accidentes, ¿sí? Y al ocurrir menos accidentes, bueno, pues ocurren menos gente herida, menos muertes, y económicamente pues es un beneficio, ¿no? Porque ¿cuánto cuesta un accidente? ¿Cuánto cuestan los accidentes hoy en día en el mundo, ¿no? En atención hospitalaria y en los daños que se generan, ¿no? Entonces podría ser otro beneficio de la inteligencia artificial. Muy bien. Pues tal pareciera que por todas las implicaciones o por todos los beneficios que tiene el desarrollar estos vehículos, pues sí nos es útil, ¿no? Tener estos vehículos. Tal vez, viéndolo desde otro punto de vista, biológicamente no necesitamos estos vehículos, ¿no? Como humanidad hemos sobrevivido durante mucho tiempo y solo en este largo tiempo de, ¿qué será? 50 años, cuando mucho que empezamos a desarrollar robots, pues ahora hemos visto los beneficios, ¿no? Pero tal vez, pues podríamos seguir viviendo incluso sin ellos, ¿no? O sea, y es algo que pues ya estaremos ahondando ahorita en las siguientes preguntas. Eric, no sé si gustas continuar. Sí, aquí me gustaría también invitarlos y si quieren hacer una réplica de lo que acaba de decir alguien, pues nomás levanten la mano y les cedemos la palabra. Con tal vez un poco de desorden, pero no demasiado, el fin de que sea también fluya la discusión, ¿no? Y tal vez hasta se caliente un poco. Ojalá que sí. Esta es una pregunta más filosófica, creo que también se ha atendido de manera científica, pero los avances sobre ello es todavía dudosos. Entendiendo como libre albedrío, como el poder de tomar decisiones, como el poder de tomar decisiones propias o elegir libremente, bajo esa suposición, entendiendo el libre albedrío así. ¿Existe el libre albedrío en los humanos? ¿Podría haberlo en los robots autónomos? ¿Quién gusta contestar? Si gustas, yo contesto. Bueno, no sé. Gilberto, si quieres adelante. Adelante. Bueno, en este momento que estamos viviendo, yo creo que, bueno, más bien desde mi punto de vista, no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque para que haya una decisión de una plataforma de navegación autónoma, pues yo tengo que generar un entrenamiento y generar unos algoritmos, ¿no? Entonces, yo puedo darle un toque, ¿no? Un toque personal, ¿sí? Por ejemplo, hago una analogía, ¿no? Vamos a suponer que va un vehículo autónomo en una calle y de repente voy a X velocidad y se atraviesa una persona de edad avanzada
y por más que frene, no voy a frenar, ¿no? Entonces el vehículo tiene que tomar una decisión, ¿sí? Entonces, o atropello a esta persona, o giro hacia la izquierda donde hay un poste y me voy a estrellar con la posibilidad de que pues, a la persona que traigo pues, fallezca, ¿no? O atropello en este caso, pues a la persona de mayor edad, ¿no? Y no alcanzo a frenar, no hay otra opción. Entonces, pues ahí yo puedo entrenar y configurar los algoritmos en base a una percepción personal, ¿no? Y yo puedo decir, no, pues sabes que como ya es mayor de edad, pues ya le queda poco tiempo, pues que la atropelle, ¿no? Porque a lo mejor el que traigo es más joven y tiene toda una vida por vivir. Entonces, yo puedo alterar este tipo de entrenamiento para que el sistema tome una decisión en base a mis, pues a mis creencias o a mi educación o pensamientos, ¿no? Entonces, en este momento, yo creo que está influenciado por el humano que configura o entrena los algoritmos, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, no hay un libre albedrío en un robot o en un sistema de estos. Muchas gracias, Alejandro. Si gusta, doctor Gilberto. Sí, Bueno, retomando un poco lo que dijo Alejandro, como para hacer una precisión de lo último que mencionaba sobre tomar decisiones, que si, digamos, la inteligencia artificial todavía no está en condiciones de tomar decisiones. Hay aquí una aclaración. Nosotros tomamos decisiones y poseemos libre albedrío porque esas mismas decisiones las tomamos conscientemente. Estamos conscientes y libremente tomamos esas decisiones. Respecto a si la máquina lo tiene o no, estoy de acuerdo con eso que dice que quizá esté un poco condicionado a la manera en que el programador o el diseñador ha diseñado los algoritmos, etcétera. Pero no se supone, aquí entonces planteo una pregunta, no se supone que esos algoritmos están fuera de cuestiones. Los seres humanos tomamos decisiones también en términos emotivos. También va la emoción a veces ahí. Y esos algoritmos de la inteligencia artificial no están llenos o no poseen esa emotividad. Entonces, también habría ahí un elemento que quizá contribuye positivo o negativamente, no sé, lo pongo sobre la mesa, a pensar si realmente están tomando o poseen un libre albedrío. Estoy de acuerdo con lo que menciona Alejandro de que el nivel de técnico de investigación en el que está ahorita la inteligencia artificial, pues no nos llevaría a pensar que efectivamente poseen libre albedrío, toman decisiones de manera consciente. Tiende a hacer eso, pero ya dejándolo, hay otra cuestión sobre la mesa. Eso es porque creemos que la manera de razonar de esos algoritmos, por llamarle de una forma, obedecen, son como un espejo de nuestros procesos cognitivos y todo eso. Eso es porque creemos eso, hemos creado un modelo de cómo funciona la mente, cómo razona, y lo hemos aparentemente trasladado a estas, aparentemente digo, porque el estadio de la investigación nos lleva a que no toma las decisiones de manera similar a como las tomamos nosotros. Pero hay un problema ahí, que quizás si más adelante hay oportunidad, lo podría precisar un poco más. Y entonces, mi respuesta ya concluyendo a lo que planteaba el doctor Eric, si tienen o no libre albedrío, yo diría que no. Si es que usamos como ejemplo la definición de libre albedrío que tenemos los seres humanos. A pesar de que toman decisiones. Creo que sí toman decisiones en cierto sentido, pero apegadas a algo que ya mencionó Alejandro, a la manera en que están diseñados los algoritmos y todo eso. Lo otro ya es otra cosa, valga la redundancia. Lo dejo aquí, gracias. Muchas gracias. Adelante, Arturo. Sí, con respecto a la toma de decisiones. Pues bueno, los robots que tenemos actualmente pueden tomar algunas decisiones, pero siempre y cuando eso venga como parte del código, del algoritmo que estamos utilizando, ¿no? Si no lo programamos o si no forma parte del entrenamiento del algoritmo, entonces realmente las posibles decisiones
necesitan estar como dentro de una lista a final de cuentas, ¿no? O sea, el robot puede tomar una decisión, pero va a hacer A, B, C y tiene que ser una de esas, ¿no? Entonces, pues no, obviamente no hay libre albedrío todavía en los robots y siento que va a tardar muchísimo en que se llegue a ese punto, ¿no? Porque sí es una cuestión bastante complicada, ¿no? Ahora bien, en relación a los ejemplos, ¿no? Si nosotros queremos programar, por ejemplo, un auto autónomo, pues tenemos que darle esas posibles decisiones, ¿no? O sea, en algunos momentos va a tener que tomar alguna decisión y elegir opción A, opción B, opción C, etcétera. Pueden ser muchas opciones, pero va a ser una de esas opciones. La pregunta es si realmente tenemos la capacidad de dotar de todas esas opciones a los robots, ¿no? En el caso de un auto, imaginemos que va un auto avanzando por la avenida, hace poco me pasa una situación así, y hay una inundación enfrente. Entonces no hay forma de pasar, y entonces todos empiezan a romper las reglas, ¿no? Entonces se empiezan a echar los autos hacia atrás y a tomar en sentido contrario, ¿no? Entonces, por imitación, pues todos empiezan a romper las reglas y resuelven el problema. Pero un auto autónomo, dudo mucho que vaya a tener programado ese de romper las reglas para resolver una situación particular, ¿no? Entonces es muy interesante si realmente se van a poder programar todas estas situaciones en las que incluso tengamos que romper reglas para resolver un problema. Gracias. Irving, ¿quisieras agregar? Sí, tal vez un poco en sentido contrario. Me parece que lo que nos hace humanos es el equivocarnos, el tomar decisiones que a veces son equivocadas y que a veces son inexplicables, ¿no? A veces yo creo que los humanos somos desde cierto punto de vista impredecibles, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar a final de cuentas, ¿no? Y con las últimas técnicas de inteligencia artificial, estas que entrenas una red neuronal, me parece que no puedes predecir exactamente todas las salidas, ¿no? Las redes se equivocan en gran porcentaje, ¿no? A pesar de que conozcamos los datos con las que fueron entrenadas, me parece que no siempre sabemos cuál va a ser la salida. Y si no sabemos cuál va a ser la salida, pues entonces hay un factor ahí que no podemos predecir y por tanto, pues, ¿qué va a pasar, no? O sea, a lo mejor la máquina, de cierto punto de vista, mientras no podamos explicar esa toma de decisiones, pues no podemos decir que no está decidiendo por sí misma, ¿no? O sea, digamos que mientras no podamos explicar el modelo completo, no podemos decir si está tomando la decisión adecuada o no está tomando la decisión adecuada, ¿no? Entonces, para mí sería difícil decir pues no tiene libre albedrío porque no sé cuál es la salida de la red, ¿no? La salida del algoritmo. Sí, muchas gracias, Irving. Yo nomás para recapitular, pues a mí me parece una pregunta muy fundamental esta, me parece que es importante y creo que sí, lo que han dicho, no, pues estos robots que tenemos obviamente no tienen esa capacidad y están muy lejos, ¿sí? Eso es evidente. El punto, yo creo, es que también la otra parte de la pregunta era, ¿los seres humanos sí lo tenemos? Y a veces no lo tenemos, porque estamos influenciados por, ya como lo dijo el doctor Gilberto, las emociones también involucran, y esas emociones a veces son reacciones nada más que tenemos aprendidas evolutivamente, están influenciadas por la política, por el gobierno, por nuestra familia. Entonces, ¿qué tan libres son? Bueno, no lo sé. Bueno, ya no voy a extender más, cedo la palabra porque tenemos poco tiempo, me está gustando mucho esta mesa redonda, entonces le cedo la palabra a Irving para que haga la siguiente pregunta. Sí, yo creo que vamos a pasar a la sección de implicaciones y pues tenemos diversas implicaciones, ¿no? Yo creo que convendría un poco empezar a hablar de las implicaciones sociales, ¿no? Para saber cuál es el efecto que va a tener, pues, estos vehículos autónomos ya en la vida diaria. Y, por ejemplo, si uno de estos vehículos en algún momento dañara a una persona, ¿quién para ustedes debería ser el responsable de ese daño?
Entonces, si alguien gusta participar. Gilbert. Sí. Fíjense, rápidamente comienzo planteándoles una anécdota que en un artículo de un gurú de estas cuestiones de la inteligencia artificial, un filósofo inglés, Nick Bostrom, comienza narrando que de una inteligencia artificial que tenía un banco que otorgaba créditos. Y entonces lo que sucede ahí es que una persona de color entra a solicitar el crédito y bueno, la aplicación dura, por llamarle una forma, es una inteligencia artificial, hacía el análisis, la persona entraba, daba sus datos, etcétera, y él hacía el análisis y concluía si era una persona idónea o no. El punto está en que entra una persona de color, da todos sus datos y concluye la inteligencia artificial que no es una persona idónea para que se le otorgue el crédito. El cliente protesta diciendo que la inteligencia artificial es racista. Y empieza todo una cuestión ahí de quién es si realmente se concluye que es racista la inteligencia artificial, vienen muchos matices. ¿Quién es el culpable? ¿El diseñador? ¿El banco? ¿O quién? ¿Por qué planteo esta anécdota? Porque en lo que menciona Irving, yo diría que el diseñador o la compañía que diseñó la inteligencia artificial sería la responsable si hay un accidente, si afecta, digamos, a la inteligencia artificial, en este caso que nos compete el dispositivo móvil o el vehículo autónomo, provoca un accidente, sería el diseñador, la compañía que lo diseñó, porque para poder implantarle responsabilidad a la entidad esta o al agente artificial, primero habría que ver si cubre los requisitos de lo que se podría considerar como agente moral, como agente jurídico, es decir, ¿qué se tipifica? Nosotros somos agentes jurídicos y agentes morales porque tenemos la responsabilidad de nuestros actos. Entonces, ¿esta entidad artificial es responsable de sus actos? Si concluimos que no, entonces no es responsable de esa consecuencia que hubo. No quiero ahondar un poco más, pero aquí creo que va implícito esta cuestión de acuerdo a la primera pregunta que se hacía, ¿cómo caracterizamos a este tipo de entidades o de agentes artificiales? ¿Qué impacto tienen sobre nuestras relaciones sociales? Ya lo planteaba Irving. Entonces, bueno, para la respuesta que yo tengo para esta pregunta es esa, o sea, ¿sería el responsable el diseñador o el programador o la compañía? Salvo que ya estuviera especificado en un código de leyes, etcétera, el carácter de esta entidad. Concluyo. Sabemos que un androide en Arabia Saudita, no sé qué se llama Sofía o Frida, o no sé cómo se llama ese androide, que le dieron la ciudadanía. Si le otorgas la ciudadanía a un robot, le estás otorgando entonces sus derechos y obligaciones, como cualquier ciudadano. Si ese androide o robot comete una falta, pues se la vamos a cobrar a él, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Entonces, surgen aquí este tipo de disyuntivas o problemáticas de carácter incluso legal, ético, social, muchas cosas. Pero esa es mi respuesta. No sería la entidad artificial, no sería la responsable de ese acto. En fin, gracias. Sí, Arturo. Sí. Bueno, va a depender mucho cómo nos vendan esos vehículos autónomos en su momento, ¿no? Entonces, si yo soy un cliente y compro un vehículo autónomo y me dicen que es totalmente autónomo, entonces si ocurre un accidente, pues yo como cliente, pues no tengo la responsabilidad, ¿no? Sería directo de quién me vendió ese producto, ¿no? Pero sí yo creo que va a haber ahí un asunto en su momento, cuando ya estos autos autónomos realmente estén así cubriendo una ciudad entera, se van a tener que hacer muchas cuestiones en materia de legislación para su operación, ¿no? Va a haber muchos dilemas ahí. Va a ser bastante interesante cuando llegue ese momento. Sí, Alejandro.
Bueno, yo tengo ya un caso práctico real, ¿sí? Nosotros estamos fabricando pues, plataformas de navegación autónoma, principalmente ahorita las más avanzadas son las terrestres, y bueno, algunos robots de estos androides que tienen este desplazamiento autónomo, pues ya hemos tenido casos de que el robot sale a un lugar público, ¿sí? Un centro comercial, digo, próximamente va a estar también en una tienda comercial la próxima semana, por ahí me dan mucha publicidad. Entonces, pues ha surgido esta pregunta, ¿no? Y no nada más es el caso de, por ejemplo, de dañar a una persona, sino hacer un daño a una propiedad privada, ¿no? En este caso, si está en un centro comercial, no sé, rompe una maceta o cualquiera de estos temas, ¿no? Y esta pregunta está surgiendo, pero aquí ya no desde el punto de vista teórico, ¿no? Sino qué hacemos, ¿no? Porque aquí hay muchos entes. Uno es precisamente el centro comercial, el lugar donde va a estar el robot, donde si ocurre un accidente, pues ¿quién lo va a pagar, no? El centro comercial. El otro es pues, el que compró el robot, ¿no? El que compró el robot es el responsable, o el que lo fabricó, en este caso nuestra empresa, o en este caso podría ser hasta los programadores, ¿no? Que lo programaron, pues hicieron bien su trabajo, ¿no? Y puede haber en el número más de involucrados. Por ejemplo, yo podría argumentar que este robot trabaja con una red Wi-Fi o una red móvil, y que se fue el internet, ¿no? En el momento que ocurrió el accidente, y pues también responsabilizar a la empresa que que daba el servicio de internet, ¿no? O también podría ser culpar al comprador de que no le dio el mantenimiento adecuado que yo sugerí, y pues por eso ocurrió el accidente, ¿no? Entonces, ahí hay temas que nosotros revisamos a nivel, pues vamos a decir, códigos civiles o las leyes que hay hoy en día en el país, y pues no hay casi no hay información de qué va a ocurrir en este tipo de situaciones. Obviamente hay países, me imagino como Estados Unidos, que ya hay más vehículos autónomos. Me imagino que las leyes ya se están actualizando y empezando a manejar pues quién es el ente jurídico que va a ser responsable de estos temas, ¿no? Pero bueno, en el sentido práctico, ¿cómo lo estamos resolviendo? Pues asegurando el robot, ¿no? Donde yo aseguro el robot, digo, en este caso también nos hemos encontrado que vas ante una aseguradora y le dices, oye, quiero asegurar un robot, y pues también se queda así, ¿cómo, no? O sea, un robot, pues a ver, no tenemos el caso, déjalo, analizamos, y apenas han empezado a ocurrir estas situaciones. Entonces, ¿cómo se está resolviendo a nivel práctico? Pues es asegurando, ¿no? Asegurando a los robots, donde pues todos nos protegemos, ¿no? En este caso el centro comercial, el fabricante y el comprador, ¿no? Donde si hay un accidente, pues verlo así como un accidente vehicular, donde pues se pagan los daños, ¿no? Aunque pues queda en el aire quién es el responsable jurídico, ¿no? En el sentido de que vamos a pensar, si hubiera un caso de un fallecimiento, o sea, ¿quién se va a hacer responsable desde el punto de vista legal, ¿no? O sea, pagamos los daños, ¿no? O sea, a lo mejor pues, se rompió algo, si recibió atención médica o el funeral, ¿sí? Pero pues cuando ya hay un fallecimiento, pues en teoría debe haber un culpable desde el punto de vista judicial, ¿no? Y aquí, pues, digo, en este momento, pues no sabemos, ¿no? Digo, nadie quiere ser el culpable en este caso, ¿no? Entonces, seguramente en los próximos meses y años, pues esto va a empezar a ser un tema de discusión a nivel, pues ya, jurídicamente, ¿no? Eric, si gustas continuar. Sí, yo pienso que si voy a agregar alguna opinión que tengo sobre el país o nuestra sociedad mexicana. Si tenemos un rezago tecnológico,
bueno, el rezago que yo veo en las leyes y en la política es importante también. Entonces es lamentable que nuestros políticos no se interesen más por la tecnología y por el impacto que podría tener, al menos porque la van a comprar cuando gobiernen. Pero bueno, así es y aquí externo mis traumas. Gracias. Sí, no sé si alguien quiere agregar algo o continúas, Eric, con la siguiente. Sí, paso a otra pregunta. Esta, en términos económicos, ¿no? Para abarcar esta otra dimensión, ¿qué tanto impacto tendría tener resuelto el problema de navegación autónoma? Imagínense que ya tenemos esos sistemas ahí, los robots ya son autónomos. En qué sectores económicos le podríamos sacar provecho? Por un momento seamos positivos, olvidemos un lado el impacto negativo que tendría, pero pensemos en la parte positiva. ¿Cuál serían esos sectores claves y estratégicos donde podríamos sacar provecho para mejorar nuestra sociedad? ¿Quién dice yo? Bueno, dejando a un lado los aspectos negativos, que también al rato yo creo que hay que platicar, pues yo veo, por ejemplo, oportunidad en la cuestión de transporte, ¿no? O sea, si tenemos vehículos autónomos, eh, eh, quizá para transportar cargas, esos viajes eternos de carretera, pues se podrían sustituir con un auto autónomo, ¿no? También lo veo mucho para la cuestión de taxis autónomos que te lleven de un lado a otro, ¿no? Pero pues sí, vamos a tener también toda la otra parte de todos los que van a salir perjudicados, ¿no? Por esta pérdida de esos empleos. Muchas gracias, Arturo. ¿Alguien más? ¿Sí? Adelante. Sí, yo diría que, por ejemplo, un terreno de oportunidad muy amplio es en servicios. El hecho de que haya muchos trabajos que quizás son monótonos o trabajos que implican hasta cuestiones de peligro, servirían de mucho ese tipo de vehículos autónomos que podían penetrar o podrían agilizar, digamos, la entrega de productos, de muchas cosas, para construcción, por ejemplo, evitar que los obreros se enfrenten al peligro y entonces se crean vehículos o robots que son autónomos, que ya están programados y pueden construir desde barcos hasta cuestiones de edificios, lo que sea. Entonces, considero que la gama de posibilidades en donde se pueden aplicar los vehículos autónomos es sumamente amplia. Aquí la cuestión es qué tanto están resolviendo todas las necesidades que realmente tendríamos. Lo dejo ahí porque como quedamos que no nos metamos en cuestiones negativas, pero considero que es muy importante el desarrollo de este tipo de vehículos. Sí. Muchas gracias. Adelante, Alejandro, si quieres agregar algo. Sí, digo, efectivamente, los campos pues, son bastantes, ¿no? Que pueden generar beneficios sociales y económicos. Como bien dicen, pues uno, pues estos robots pues, al final necesitan servicio, ¿no? Van a necesitar pues, estaciones de carga, van a necesitar pues también a lo mejor estaciones de lavado, eh, configurar, no sé, nuevos escenarios, y digo, y la realidad es que los vehículos autónomos hoy en día están trabajando sobre ambientes controlados, ¿no? Por ejemplo, si vemos en China o en Estados Unidos, pues en algunos lugares hay hasta carriles, ¿no? Para autos autónomos, donde pues esto que implica que estos carriles pues están profesos para eso, que tienen el número de sensores o de conexiones especiales que ayudan a que estos vehículos pues, se desplacen con mayor seguridad, ¿no? Entonces, pues, todo eso está generando pues, también pues, una economía de hacer esas carreteras o caminos especiales, ¿no? Para vehículos autónomos.
Entonces, pues efectivamente, pues está generando pues un movimiento social y económico bastante importante. Muchas gracias, Alejandro. Irving, ¿quisieras agregar algo? Pues yo creo que sí hay muchas áreas de oportunidad. Tal vez como un pensamiento más personal de los últimos desarrollos, me parece que sí deberíamos pensar en un tipo de navegación más incluyente y más colectiva, ¿no? Porque considero que la navegación actual de estos Teslas y los robots que se están haciendo es más para un público pues selectivo, con capacidad económica y que realmente no va a tener un beneficio social colectivo. O sea, desde el punto de vista que, que para mí que sí hay oportunidades, pero también se va a aumentar la desigualdad social y económica, al menos en México, ¿no? En las capacidades que tiene nuestro país para absorber la tecnología. Ok, muchas gracias. Pues ya estamos a 5 minutos de terminar. Bueno, no sé cómo lo sintieron ustedes, pero yo lo sentí muy rápido. Entonces, no sé, Irving, si ya empezamos a la ronda de conclusiones, Sí. yo creo, ¿no? Sí, tal vez podamos tener rápido una pregunta. ¿Qué opinan del TeslaBot? Preguntan acá. A tal vez alguien que quiera contestar nada más. ¿Alguien? ¿No? Bueno, Alejandro, ¿qué opinas del TeslaBot? bueno, pues digo, suena mucho a ciencia ficción, digo, obviamente ahorita se presentó la idea a lo que se quiere llegar. Digo, si vemos lo más cercano al TeslaBot, pues es el de Boston Dynamics, y pues hay una gran diferencia, ¿no? En componentes, en capacidades, y pues no sé, ¿no? Yo todavía tengo mis dudas, en un corto tiempo que se llegue a ese prototipo, pero bueno, pues Elon Musk nos ha sorprendido, ¿no? Con varias cosas, entonces estaremos muy pendientes para ver si se logra estas capacidades, ¿no? Y tanto mecánicas como de inteligencia artificial y visuales, ¿no? O sea, entonces se me hace un robot demasiado delgado, ¿no? Para que se logre, ¿no? En tan corto tiempo. Okay, tenemos otra pregunta de Israel que dice que, bueno, él asume que el humano no tiene libre albedrío, ¿no? Entonces, ¿qué opinan? Tal vez Gilberto, ¿no? Bueno, lástima que no hay derecho de réplica en este caso, porque yo le preguntaría por qué, Bueno, dice considera que no tiene libre albedrío, ¿no? O sea, nosotros ya dimos hay una definición del por qué el ser humano tiene libre albedrío. ¿Por qué? Porque toma decisiones conscientemente, porque tiene la libertad de decisión, y bueno, hay una definición. Entonces, si yo considero que no, entonces habría que dar nuestras razones. Supongo que está relacionado con que las decisiones que toma el ser humano en una, por ejemplo, sociedad como la de nosotros, está coaccionada. Y eso obedece a muchos aspectos. El doctor Eric ya había señalado hace rato un poco esa cuestión del mundo en el que vivimos, y que incluso todos tenemos sesgos cognitivos. Y yo me atrevería a decir que un sesgo cognitivo le llamaría el sesgo del tecnológico. Lo tiene mucha gente que se forma en la tecnología, tiene una especie de sesgo cognitivo, porque agita la bandera, y estoy exagerando, agita la bandera de que todo lo que viene de la ciencia y la tecnología es bueno. Y el problema es cuando esa bandera se convierte en una especie de bandera ideológica. Y esto tiene que ver hasta con teorías no nada más filosóficas, sino sociológicas, acerca de cómo estas sociedades tecnificadas instauran una forma característica de pensar y todo eso. No quiero abarcar más, pero quizá por ahí va un poco la reflexión de esta pregunta, ¿no? No tenemos libre albedrío porque no está libre, nuestras decisiones no están libres de muchos aspectos externos a nosotros, etcétera. Ok. Yo creo que por el tiempo podríamos pasar a una ronda de conclusiones, 1 minuto de conclusión.
Entonces, empezamos por Alejandro. Bueno, mi conclusión es que los vehículos autónomos son necesarios en ciertos escenarios que hoy en día pues ya los estamos viendo, que en los próximos años vamos a ver muchos autos, muchos vehículos autónomos y cada vez más eficientes. Y también agregaría que hay la preocupación de que pues esto va a quitar empleos, sí es correcto, pero también los va a generar, ¿no? Digo, y pongo una analogía rápidamente, cuando existía la industria de los caballos, porque era el único vehículo como era la forma de transportarse, y nació los primeros vehículos, ¿no? Entonces, pues, me imagino que era la misma pregunta, ¿no? ¿Se va a quedar sin trabajo la gente que se dedica a la industria de los caballos? Y sí, efectivamente, ¿no? Quizás una gran parte se quedó sin trabajo, pero se crearon una nueva industria que fue la automotriz, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir de la misma forma con la industria de los vehículos autónomos. Sería mi conclusión. Gracias. Arturo. Pues a mí me gustaría agregar que yo creo que en el momento en que tengamos autos autónomos, ya producidos de forma masiva, creo que no va a ser una situación homogénea en todas las ciudades, sino que obviamente primero los países desarrollados van a ser los que van a tener ahí mayor cantidad de autos autónomos. También creo que las ciudades van a tener ciertas modificaciones para facilitar que estos autos autónomos se incluyan como parte de la vida cotidiana, y yo creo que se va a acentuar, ¿no? Por ahí las diferencias entre esos países desarrollados, esas ciudades que van a poder tener esos autos y aquellos países que no, y también se va a notar mucho la diferencia entre las zonas urbanas y las zonas rurales. Esa sería mi conclusión. Gilberto. Sí, considero que sí, por un lado son sumamente importantes los vehículos autónomos, nos ayudan a resolver muchos problemas, necesidades. Traerá como consecuencias el desarrollo de este tipo de tecnología, traerá como consecuencias algún otro tipo de problemas, pero como decía Alejandro, en parte, estos quizás si provoca desempleo se podrán solventar de otra manera. Yo preguntaría, cuando los robots, no nada más vehículos autónomos, sino cuando tengan la capacidad de crear ellos mismos más entidades artificiales, ¿cuál será? ¿Qué trabajo van a tener los programadores? Entonces, ¿hacia dónde se van? Lo dejo ahí, ¿no? Como algo medio irónico. Los programadores o los creadores, cuando las máquinas puedan crear más máquinas, ¿cuál va a ser el trabajo de los programadores? Lo dejo ahí. Ya nos quedamos sin trabajo. Eric. Yo tendría dos conclusiones. La primera, y creo más evidente, es que necesitamos más de una hora para discutir este tema. Había muchas dimensiones y les agradecemos su participación. La segunda conclusión, pienso que la tecnología es importante, no nada más la navegación autónoma, ese fue el tema fundamental de la plática, pero es importante seguirla desarrollando y desarrollar la ética a la par con la política, porque realmente podemos construir, y aquí a lo mejor no están de acuerdo conmigo, podemos construir un mejor lugar para vivir para nosotros, para nuestros hijos, para nuestros nietos, una mejor civilización. Soy muy positivo ahí en ese sentido, sé que hay riesgos, pero pienso que podemos pensar hacia adelante y bueno, al menos los últimos 150 años nos respalda la idea, ¿no? Ha habido esos avances, con otros problemitas que han surgido graves, ¿no? Guerras mundiales, pandemias, cosas horribles. Muchas gracias por... No sé si Irving quieres concluir algo. No, yo creo que ya se abordaron los puntos importantes. Si gustas cerrar. Pues muchísimas gracias, Alejandro, Arturo, Gilberto, muchísimas gracias por tomarse un tiempo de una hora aquí con nosotros para platicar amenamente. Nos hubiera gustado a Irving y a mí invitarlos a comer como debe de ser después de un evento así, vernos los rostros, pero bueno, no se pudo por las circunstancias y esperamos que nos volvamos a encontrar, podamos saludarnos y platicar más amenamente. Tal vez aquí hubo un poco más de rigidez por la organización, un poco más amenamente tal vez en el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, saludos a todos.